Es un honor para mí dar la bienvenida a las reuniones científicas virtuales que organiza Fardit, y más con este capítulo mamario y con el placer que me da em, presentar a la doctora Lucrecia Ballarino, quien es una colega excelente, además de una muy buena amiga. Los quiero recordar que las reuniones científicas van a ser los terceros jueves de cada mes en este mismo horario. Seguramente ya por mail les habrá llegado la cita de las reuniones. Bueno, la doctora Lucrecia Ballarino es médica especialista en diagnóstico por imágenes, acreditada en imágenes mamarias, miembro de la Sociedad de Radiología de Córdoba y también es miembro de la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba. Ha participado en diversos cursos, ha presentado diferentes disertaciones nacionales e internacionales. También colabora con el curso de acreditación bienal mamario y es socio adherente de la Sociedad Argentina de Mastología y también se desempeña trabajando como jefa del Departamento de Imágenes para la Mujer en el Instituto Hulton. En esta oportunidad, Lucre nos va a hablar sobre imágenes mamarias. ¿Qué hay de nuevo, Lucre? Vos nos contarás. Bueno, muy buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias, Paula, por esta tan cariñosa presentación. Es un gusto que estés coordinando y acompañándome en esta presentación y sé que seguramente vas a tener cosas para agregar a lo largo de la charla, así que al final entre las dos nos comentaremos todo lo que falte por decir. Voy a empezar a compartir la pantalla. Sí, ya tenés 139 participantes, Lucre. Bien, vamos a empezar en honor al tiempo. Es una charla larga porque es mucho lo que hay de nuevo. Nos vamos a centrar en algunos aspectos y bueno, y nos detenemos en el momento que haga falta si es necesario. ¿Querés que le pidamos a los participantes que si pueden apagar sus micrófonos? Aunque creo que no están habilitados, pero para tener mejor sonido y visualización, ¿no? Bien, vamos para adelante. Bueno, ¿qué hay de nuevo en las imágenes mamarias? Bueno, yo siempre empiezo con esto que me parece que es tan trascendente en lo que hemos ido viviendo en las imágenes mamarias. Julio Verne imaginó el viaje de la Tierra a la Luna en 1865. Y 100 años después, el hombre llegó a la Luna con muchas cosas similares a las que había descrito Julio Verne. En menos de 100 años esto pasó en el mundo. Y en menos de 100 años nosotros evolucionamos desde esta mamografía, que fueron los primeros esbozos en imágenes mamarias, a estos equipamientos con los que contamos hoy, que nos permitieron ir desde estas imágenes tan rudimentarias, pero que fueron tan útiles al comienzo, a estas imágenes que son las que tenemos hoy en día y que nos permiten evaluar al detalle lo que está ocurriendo adentro del parénquima mamario. Por lo tanto, de más está decir que las imágenes mamarias tuvieron un enorme desarrollo. Este enorme desarrollo se aceleró en las últimas décadas. Las imágenes mamarias se utilizan en todos los aspectos del cáncer de mama, desde la detección y el diagnóstico temprano, hasta la evaluación y estadificación, pretratamiento, prequirúrgico, preneoadjuvancia y en el seguimiento de las pacientes ya tratadas por cáncer de mama. Es tanta la información y es tanto el desarrollo de tecnología que es muy difícil mantenerse informado de todo lo que hay, es muy difícil separar el conocimiento, poder estar actualizado, poder incorporar el conocimiento de manera continua. Y todavía hay muchas aplicaciones de las diferentes tecnologías que tienen controversias, incluso el mismo screening con mamografía. Y vamos a partir de esta pregunta. ¿Podemos evitar que Isabel vaya a tener un cáncer de mama? La respuesta es no. No existe prevención primaria del cáncer de mama. El cáncer de mama no tiene prevención primaria.
No existe una vacuna que nos permita que Isabel no vaya a tener un cáncer de mamas. Las pacientes a veces dicen, doctora, yo me hice mamografía todos los años y ahora tengo un cáncer. Y lamentablemente es así. Las mamografías, las ecografías no son una vacuna. Son métodos que nos permiten hacer lo que podemos hacer, que es el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano nos permite impactar en la sobrevida de las pacientes. La incidencia por cáncer de mama permanece más o menos estable si uno analiza las curvas que se publican. Estas son la incidencia de los nuevos casos. Hay una variación en el tiempo, en los años de 1.1 a 1.8%, pero vamos a ver que la mortalidad por cáncer de mama viene disminuyendo de manera progresiva desde la década de los 90. Esta mortalidad que disminuyó se debe a dos aspectos importantes del cáncer de mama. Uno es al gran conocimiento que tenemos hoy en día de la biología molecular de los tumores, que han permitido desarrollar tratamientos a medida y que han hecho que tumores, por ejemplo, como los tumores HER2, que han tenido tan mal pronóstico décadas atrás, hoy en día con la terapia con anticuerpos monoclonales, sea un cáncer que tiene una gran sobrevida y una muy buena respuesta a los tratamientos. Y el segundo ítem, y no menos importante, es la instalación de manera progresiva en el mundo de la mamografía de control anual. La mamografía de control anual ha tenido un impacto en la mortalidad del 40%. Si nosotros analizamos la sobrevida del cáncer de mama de todos los estadios, esto es, cuando nosotros ponemos en esta estadística todos los cánceres de mama diagnosticados, aquellos que son tempranos, precoces, que están limitados a la mama, aquellos que han debutado con ganglios axilares e incluso aquellos que tienen metástasis de inicio, la sobrevida a los 5 años es del 91%. Pero si nosotros desagregamos esto por el lugar donde está limitada la enfermedad, vamos a ver que cuando la enfermedad está limitada a la mama y no hay compromiso ni regional ni metastásico, la sobrevida a los 5 años es del 99%. Por lo tanto, es en este grupo de pacientes donde nosotros, con las imágenes, tratamos de hacer impacto y es donde podemos trabajar en esto que llamamos la prevención secundaria. La mamografía es, hasta hoy, el único método de screening recomendado por los grupos de consenso. El Consenso Argentina 2021, que está pronto a salir, está en revisión, recomienda una mamografía de control anual a partir de los 40 años y vamos a empezar a incorporar algunos conceptos nuevos. Recomienda complementar con otros métodos de imágenes, tales como el ultrasonido, en las pacientes con mama densa. Vamos a ver que un concepto que vamos a empezar a escuchar y que vamos a incorporar en las imágenes mamarias es el screening personalizado. Esto es lo que se viene. Ya no más mamografía de control anual igual para todas las pacientes a partir de los 40 años, sino que vamos a tener en el screening personalizado en cuenta factores tales como la mama densa, que va a incorporar otro tipo de métodos para el diagnóstico temprano del cáncer de mama, y vamos a incorporar datos clínicos y los scores que uno obtiene cuando evalúa antecedentes de riesgo, como los protocolos de Tyrer-Cuzick. Pero no todo es color de rosas en la mamografía, y es lo que nos va a llevar al desarrollo de lo que sigue. Sabemos que la mamografía tiene menor sensibilidad en un grupo específico de pacientes, que son estas que mencionábamos recién, que son las pacientes que tienen mama densa. Las mujeres con mama densa corresponden aproximadamente al 50% de todas las pacientes, y sabemos que las mamas densas disminuyen la sensibilidad mamográfica porque superponen el tejido, aumentan el número de falsos positivos y tienen un riesgo propio, inherente, más alto de riesgo de cáncer de mamas. Es decir, estas mujeres tienen entre 4 y 6 veces más de riesgo que una mujer con mama no densa de padecer un cáncer de mama. Esto que vemos a la izquierda, a la derecha de la pantalla, es lo que nos hace la mama densa. La mama densa nos genera imágenes como esta que vemos acá.
Algunos podemos pensar que lo que está ahí es un animal que está escondido detrás del tronco y que parece que podría ser alguien que está agazapado por detrás. Pero eso sería un falso positivo porque se trata nada más que de una imagen creada de superposición de troncos. Pero si yo les pregunto, ¿ven algo más? Algunos más avisorados encontrarán que detrás a la derecha del tronco hay un animal salvaje agazapado, escondido y mimetizado en el parénquima, perdón, en el pastizal. Esto es lo que nos hace la mama densa. El cáncer de mama tiene similar densidad que la mama densa y por lo tanto puede quedar oscurecido entre ese tejido. Para subsanar esto, vamos a ver que la mamografía ha ido evolucionando y hemos pasado desde la vieja mamografía analógica hasta llegar hoy en día a la mamografía contrastada. Aquí vemos como una especie de historial respecto de las imágenes de mamografía. Fíjense, mamografía analógica, la mamografía digital indirecta. Esta mamografía incorporó los beneficios de la mamografía digital, pero todavía tenía involucrada la utilización de la luz en la obtención de las imágenes, y por eso las imágenes, si bien tienen un aspecto similar a la mamografía digital directa, no tienen, son como mucho más flu, como mucho más difusa, porque está toda la refracción de la luz. A partir de la mamografía digital directa y la hermana menor de la mamografía digital directa, la tomosíntesis, ya no está involucrada la luz en la obtención de las imágenes y vamos a tener imágenes cada vez más nítidas con mejor definición. Y la nueva incorporación, que ya tiene algunos años, pero que ha irrumpido en el mercado de manera importante en estos últimos 4 o 5 años, es la mamografía contrastada, a la cual nos vamos a referir en un momentito. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, podríamos hacer una serie de 5 webinares de qué es lo que hay de nuevo. Nosotros esta noche vamos a hablar sobre la mamografía con contraste, de la ecografía automatizada y la elastografía. Hay un campo de desarrollo inmenso y que tenemos que incorporar lentamente en nuestra práctica, que es la inteligencia artificial y la radiómica, que la dejo para otra oportunidad. Bien, ¿de qué se trata la mamografía con contraste? Bueno, es un examen diagnóstico que aporta información acerca de la vascularización de las lesiones. Incorpora, tiene un principio fisiopatológico similar a la resonancia magnética, tiene la ventaja que utiliza mamógrafos digitales directos a los que se le coloca una plataforma especial, el principio físico está basado en la atenuación de los rayos X cuando atraviesan distintas densidades, como son las partes blandas y el contraste. ¿Cuál es la importancia y la trascendencia de la mamografía con contraste? Es que nos va a permitir detectar las lesiones con vascularización anormal. Nosotros sabemos que las lesiones tumorales secretan factores de crecimiento endotelial vascular. Estos factores de crecimiento endotelial vascular, como vemos acá, van a estimular el desarrollo de nuevos vasos de neoangiogénesis. Estos vasos de neoangiogénesis van a estar en mayor número, pero además van a tener comunicaciones entre las arteriolas y las vénulas que van a ser anormales y van a permitir que la sangre llegue a las lesiones, los alimente con oxígeno y glucosa, pero a su vez van a permitir que a través de estos vasos anormales que tienen baja resistencia, se vayan hacia el torrente sanguíneo células tumorales y el ADN tumoral. Este principio de neoangiogénesis es el que utiliza la resonancia magnética y es el que va a utilizar la mamografía con contraste. Y acá vamos a ver un ejemplo que compara la mamografía con contraste con la resonancia magnética. Lo que vemos en la imagen de la izquierda es una mamografía 2D, como la que vemos habitualmente. En este caso es una mamografía de baja intensidad. Lo que vemos aquí es la imagen recombinada, que es lo que obtenemos con la mamografía, contrastada, y vemos la lesión que realzó. La imagen
que estoy señalando corresponde a una reconstrucción sagital del scan dinámico de una resonancia, y vamos a ver la similitud de los hallazgos. La imagen se confirma en una ecografía, fue biopsiada y correspondió a una lesión tumoral. Por lo tanto, son exámenes que tienen similar principio físico y fisiopatológico, perdón, similar principio fisiopatológico, y que aportan información parecida. ¿Cómo realizamos una mamografía con contraste? Bueno, necesitamos una paciente a la cual se le canaliza una vena del pliegue del brazo y se le van a inyectar una dosis de material de contraste iodado endovenoso de 1.5 miligramos por kilo de peso, con un flujo de 3 mililitros por segundo. En el momento en el que empezamos a inyectar el contraste, empieza a correr un timer. Este timer nos avisa cuando llegamos a los 2 minutos, y a los 2 minutos comenzamos a hacer las adquisiciones. Las adquisiciones van a ser 2 imágenes por cada compresión, una de alta intensidad y una de baja intensidad, y vamos a empezar a estudiar la mama que tiene sintomatología, o la mama que, cuando es en screening, la mama que estamos habitualmente acostumbrados a pensar. Luego vamos a hacer la proyección craniocaudal de una mama, la craniocaudal de la mama que sigue, la mediolateral oblicua de la mama que habíamos estudiado primero, la mediolateral oblicua de la mama que estudiamos en segunda instancia, y toda esta adquisición debe hacerse entre el minuto 2 y el minuto 8, es decir, en 6 minutos. Aquí les muestro lo que es una imagen de baja intensidad y de alta intensidad, y vamos a tener la posibilidad de obtener imágenes tardías, sobre todo cuando buscamos lesiones que realzan tardíamente, como por ejemplo los carcinomas lobulillares. Estas imágenes de baja energía y de alta energía tienen distinto kilovoltaje. Sabemos que el yodo es detectado a partir absorbe a partir de 33.2 kilovoltaje, por lo tanto las imágenes de alta energía van a detectar el yodo que está acumulado en el parénquima. Las de baja energía no van a detectar el yodo porque el kilovoltaje está por debajo del límite de absorción. Estas imágenes de alta y baja energía se van a procesar a través de un software especial, y lo que vamos a ver habitualmente es la imagen recombinada, que nos va a mostrar aquellas lesiones que realcen. Es un estudio que es muy fácil y muy bien tolerado por las pacientes. Las publicaciones son infinitas, todo el tiempo aparece información constante que compara la mamografía con contraste con los diferentes métodos, y está probado que tiene mayor sensibilidad que la mamografía 2D para detectar lesiones malignas, tiene igual detección de cáncer de mamas que la combinación de mamografía 2D más ecografía, y tiene igual detección de tumores primarios cuando la comparamos con la resonancia de mamas. Las series publicadas son todavía pequeñas, hay muchos trabajos randomizados en desarrollo, pero los trabajos más conocidos son el de Sorin y el de Zoom, y ambos han demostrado una altísima sensibilidad con un importante aumento en la tasa de detección de cáncer, y con una especificidad que supera el 75% en ambos trabajos. Esto es para que veamos la comparación entre la mamografía común y la mamografía contrastada. Fíjense la gran diferencia que hay en sensibilidad entre un método y el otro, y la importante especificidad que está publicada, y la gran cantidad de tasa de detección de cáncer. ¿Cuáles son las desventajas de la mamografía con contraste? Bueno, todavía está difícil encontrar cuál es el lugar específico en los algoritmos diagnósticos. Tiene una dosis de radiación que es un poco más alta que la de la mamografía 2D, pero siempre está por debajo de la dosis de radiación aprobada por FDA. Necesita la utilización de inyección de contraste, lo cual lo limita como método de screening de rutina, y tiene los mismos falsos positivos que la resonancia magnética.
Las ventajas, y creo que son muchas, es el costo sobre todo, es un estudio que vale alrededor de un 30% más que una mamografía común. El corto tiempo de examen, ustedes habrán visto que entre que empezamos y terminamos no pasan más de 10 minutos. Las pacientes perciben el estudio como muy fácil de tolerarlo, a diferencia de la resonancia que las estresa, el silencio, el ruido, el tiempo prolongado de examen. Y lo que hemos visto y que está publicado es que los cirujanos mastólogos tienen mejor orientación con las dos placas porque se parece mucho a la mamografía 2D a la que estaban acostumbrados a orientarse en el quirófano y les resulta más fácil incorporarlo que en la resonancia magnética. ¿Cuáles son las indicaciones de la mamografía con contraste? Bueno, todas las indicaciones de la resonancia podemos utilizar la mamografía con contraste. Yo les voy a remarcar las que a mí me parecen hoy en día más interesantes y que hay trabajos publicados sobre todo de grupos italianos. El diagnóstico de las lesiones palpables. Este es el grupo de pacientes que vienen con lesiones palpables de inicio, o son mujeres jóvenes que tienen ecografías diagnósticas con lesiones sospechosas de entrada. Estas pacientes se benefician con la mamografía con contraste porque de inicio nosotros podemos detectar multifocalidad, multicentricidad y nos orienta para el second look ecográfico y la decisión de los sitios de punción. Y el segundo grupo en el cual hay un gran desarrollo, hay trabajos en marcha, hay un grupo en España, el de la doctora Julia Camps, que está trabajando con este grupo de pacientes que son las pacientes ya tratadas por cáncer de mama. ¿Por qué es interesante este grupo de pacientes? Porque este grupo de pacientes no tiene indicación comprobada por la medicina basada en la evidencia de la utilización de la resonancia de mamas en el seguimiento. Y estas son pacientes que tienen un riesgo más alto de padecer un nuevo cáncer o una recaída, y en la práctica clínica vemos que muchas veces las recaídas se diagnostican de manera tardía. Estas pacientes no tienen de rutina resonancia magnética de control y por lo tanto puede ser un grupo en el cual podemos incorporar la indicación de la mamo con contraste. El segundo grupo que también están trabajando y que creo que va a entrar dentro de esto de lo que yo les decía recién, que es el screening personalizado, las pacientes de riesgo intermedio con mama densa y con estudios mamográficos de rutina no concluyentes. Esas pacientes que tienen asimetrías, que tienen imágenes que no podemos confirmar o descartar con ecografía, y que podrían ser un grupo de trabajo. Les voy a mostrar algunos ejemplos en orden del tiempo para ir rápido. Esta es una paciente de 38 años, vino para una ecografía diagnóstica por un nódulo palpable en la mama derecha. Lo que veíamos se palpaba más que lo que se veía. Tenemos una imagen nodular mal definida, con áreas de atenuación del ultrasonido. No le podíamos definir los márgenes ni la extensión, pero era palpable y sospechosa. Esta es la mamografía 2D, la de rutina. Acá tampoco podemos definir exactamente la lesión donde estaba. Y fíjense lo que obtuvimos en la mamografía con contraste. La lesión que se palpaba es la que vemos en el cuadrante superior externo y gran parte de estas imágenes correspondían a focos o lesiones multifocales. Les voy a volver atrás para que ustedes vean la diferencia. Fíjense, en la mamo 2D prácticamente no vemos nada, y cómo es tan simple de detectar las lesiones en la mamo contrastada. Este es otro ejemplo, van a ver, es una paciente de 78 años con un antecedente de mastectomía derecha por cáncer, que en el seguimiento de su mama izquierda encontramos una distorsión arquitectural, que en la tomosíntesis se consideró sospechosa, y fue categorizada BIRATS 4. La paciente no quería biopsiarse, no quería hacerse resonancia de mamas y decidió aceptar una mamografía con contraste. Vemos que es una mama difícil, ella tenía un antecedente quirúrgico con estudios previos que no eran tan evidentes las distorsiones, y fíjense cómo en 8 minutos de examen descartamos algún área de realce,
descartamos que la lesión, las imágenes de distorsión realzaran. Hicimos unas imágenes tardías que confirmamos que tampoco había realce tardío, y esta paciente se fue de su mamografía contrastada con un BI-RADS 2. Este es un ejemplo de estadificación prequirúrgica, una paciente con contraindicación para... no tenía contraindicación, era una valoración prequirúrgica de una paciente con una lesión palpable en la mama izquierda, que venía para biopsia y evaluación. Mamografía 2D, en la que vemos una imagen espiculada, un nódulo espiculado con distorsión de la arquitectura en la mama izquierda, incluso algo de retracción de la piel. En la mamografía con contraste vemos que la imagen correspondía a dos nódulos adyacentes entre sí. Nos llamó la atención el realce que veíamos en los cuadrantes externos de pequeño tamaño. Acá vemos en la medio lateral oblicua, aparece una lesión que se proyectaba en el cuadrante superior interno, la lesión de la mama izquierda. Nos llama la atención esta imagen, pero también nos llamaba la atención esta de acá y esta de acá. En la mamografía con contraste se confirman dos lesiones que eran menos evidentes en la mamografía 2D, y la lesión que habíamos visto de inicio, que eran dos lesiones adyacentes entre sí. Esta es la correlación con la resonancia magnética. Las imágenes que vimos eran visibles en la resonancia, y aquí vemos el MIP de la resonancia que confirma los hallazgos. La ecografía dirigida, donde vimos las lesiones de la mama derecha y las de la mama izquierda, que fueron biopsiadas, y se confirmó multicentricidad y bilateralidad. Para recordar entonces, la mamografía con contraste tiene similar detección de las lesiones del cáncer de mama que la resonancia magnética, que es el método que mayor cantidad de cánceres detecta. Tiene igual principio fisiológico que la resonancia de mamas, tiene menor costo y mejor aceptación entre los mastólogos. Hoy ya hay indicaciones probadas y probablemente va a formar parte de esto que decíamos, que es el screening de pacientes personalizado. El segundo método del que vamos a hablar es la ecografía automatizada. En la ecografía automatizada vamos a ver que es una técnica ecográfica volumétrica que adquiere información ecográfica del volumen de la mama con un transductor especial. Esta información obtenida, que es adquirida de forma semiautomática por un licenciado en producción de bioimágenes capacitado para obtenerlas, son enviadas a una workstation donde de manera separada en el tiempo, un médico imagenólogo dedicado a las imágenes mamarias va a analizar las imágenes como si estuviese haciendo una ecografía en tiempo real. ¿Por qué es importante y por qué se desarrolló la ecografía mamaria? Bueno, vamos a tener que ir a la historia de Nancy Capelo. Nancy Capelo era una legisladora del estado de Connecticut, que se realizó una mamografía de control anual en el mes de noviembre, recibió por correo el informe de su mamografía que decía que era un BI-RADS 2, y la paciente fue a visitar a su médico ginecólogo 3 meses después. Cuando el ginecólogo la palpa, le dice que tiene un nódulo palpable de 6 centímetros con ganglios axilares positivos. Ella atravesó su tratamiento y se preguntaba cuál era el motivo por el cual una mamografía normal, ella tenía una mamografía normal y tenía un cáncer localmente avanzado. A partir de ahí, ella comprendió que esto se debía a que las mujeres con mama densa tienen una detección de cáncer de mama más baja que la paciente con mama no densa, y logró sacar una ley en los Estados Unidos que obliga a informar que las mujeres tienen mama densa y que podrían beneficiarse con evaluación ecográfica. Además de eso, las obras sociales y la medicina, la prepaga en los Estados Unidos,
tienen la obligación de cubrir la ecografía mamaria. De esa manera, el sistema colapsó y la demanda de ecografías mamarias superó a la oferta de médicos y de licenciados que podían realizar esta ecografía manual tal y como la conocemos. Entonces, la indicación del ABUS, de la ecografía automatizada, es como complemento de la mamografía de control anual en mujeres que tienen mama densa, que son las mujeres que tienen mamas ACR-C y ACR-D. Sabemos que el uso de ecografía mamaria, la handheld como la conocíamos, aumenta la detección de lesiones subclínicas entre un 30 y un 40%, y que las lesiones detectadas por ecografía mamaria son más frecuentemente axila negativa, subclínicas y tienen mejor pronóstico. Y sabemos que si utilizamos ecografía mamaria junto con la mamografía, la detección de cáncer de mama es mayor. Esto fue publicado por Wendy Berg. Los trabajos publicados cuentan información no solo de mamografía handheld, sino también de ecografía automatizada, que ha demostrado que tiene la misma capacidad de detección que la ecografía manual. Por lo tanto, la ecografía automatizada es un método eficaz como herramienta en el screening de las pacientes de mama densa. Permite hacer frente a esta demanda de ecografía mamaria que hoy vivimos en Argentina en todas las instituciones. No depende del operador que realiza el estudio, sino que depende del médico informante, y mejora el flujo de trabajo porque separa la adquisición de la realización del informe, lo cual permite que los médicos que habitualmente están en la sala de ecografía haciendo ecografía, al finalizar la tarea del día, puedan además informar ecografías automatizadas desde las workstation. Tiene muchas ventajas, tiene un campo de visión más amplio, la adquisición se realiza con un transductor curvo de 15 centímetros, permite reconstrucciones multiplanares y aporta la proyección coronal o la reconstrucción coronal 3D, que aporta mucha información y que hace que la detección de cánceres pequeños sea más simple. Tiene múltiples herramientas de análisis y de señalamiento. Como les decía, mejora la dinámica de trabajo, permite la lectura rápida y no es operador dependiente, lo que lo hace más reproducible. Les voy a mostrar algunas imágenes. Vemos lo que vemos en la pantalla a la derecha corresponde a la adquisición 2D, y lo que es similar a la ecografía de manual, y lo que vemos a la izquierda de la pantalla corresponde a la reconstrucción coronal. Lo que está señalizado con el punto amarillo es el pezón. A punto de partida de esto, el equipo puede calcular la distancia respecto del pezón y de la piel de una lesión, por ejemplo, como en este caso que está señalizada. Se pueden realizar medidas y vamos a obtener, como les digo, la distancia al pezón, la distancia a la piel y el tamaño de las lesiones. ¿Cuál es el flujo de trabajo? El licenciado en producción de bioimágenes planifica y realiza el estudio con este transductor de 15 centímetros y las imágenes obtenidas van a ir a la consola donde el médico radiólogo va a poder analizar las imágenes como si fuera una ecografía en tiempo real y hacer los informes. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, no explora la axila, por ahora no hay técnica que nos permita explorar la axila, no tiene función Doppler, color ni elastografía, por eso se utiliza en el setting de screening y no de estudios diagnósticos. Es dificultoso o era dificultoso al principio para explorar las mamas muy voluminosas. Esto ya ha sido mejorado con la versión 2.0 del equipamiento, y tiene una curva de aprendizaje prolongada que es menos prolongada si el radiólogo que va a hacer los informes tiene experiencia. Así vemos cómo se posiciona la paciente. Lo que vemos acá es un gel especial que se pone, una loción que evita la formación de burbujas, y el transductor va a hacer contacto con este gel para obtener las imágenes. La obtención tiene 3 proyecciones, la anteroposterior, la lateral
y la medial. Cuando la superponemos vamos a ver que cubrimos el 100% de la glándula mamaria. Si la glándula mamaria es muy grande, podemos agregar proyecciones superiores e inferiores, y con esto en la Workstation vamos a tener el 100% del tejido mamario evaluado ecográficamente para revisar. Les voy a mostrar muy rápidamente un video que lo voy a ir adelantando. Ahí vemos cómo se comprime la mama, se posiciona el transductor en el inicio, el transductor hace contacto y ahí va haciendo el barrido para cubrir toda la mama, y ahí vemos el recorrido en la consola de las licenciadas, que llega al final, y ahí vemos cuando la licenciada señala el pezón en la reconstrucción coronal. Vamos a ver algunos casos rápidamente. Estos son todos casos de pacientes con mama densa y mamografías de screening asociadas a ecografía automatizada. Una mama densa sin un hallazgo significativo. Fíjense en la ecografía automatizada. Acá vemos el corte que simula la ecografía manual. Vemos una imagen nodular hipoecoica, con margen no circunscripto angulado. Fíjense cómo la vemos como un vacío o como una especie de distorsión o cráter en la reconstrucción coronal, y vemos cómo la lesión está la localización está perfectamente definida, hora 5:30, a 41 milímetros del pezón y 9 milímetros de la piel. Esta imagen fue un carcinoma ductal invasor. Esta paciente, otra paciente con una mama densa, que vino a control de mamografía y ecografía mamaria. Nos llama la atención en la mamografía y en una sola proyección una distorsión. Estas distorsiones habitualmente son invisibles o muy difíciles de localizar en mamografía manual, en ecografía manual, perdón, y fíjense cómo se ven de bien en la reconstrucción coronal, que es el gran aporte de la mamografía, de la ecografía automatizada. Ahí vemos la imagen estelar que se confirma en el corte similar a la mamografía, a la ecografía manual, y vemos cómo podemos localizarla perfectamente en respecto del pezón y de la piel. Esto correspondió a una adenitis esclerosante. Otra paciente con una mama densa, fíjense el nódulo que objetivamos en la ecografía automatizada en hora 1 a 26 milímetros del pezón y 15 de la piel. Esta imagen la localizamos prebiopsia con ecografía manual, y acá vemos la comparación entre una y otra. Vemos que son similares, y luego de la biopsia supimos que era un carcinoma ductal invasor. Otro ejemplo, mama densa, mamografía 2D, en la cual es difícil definir cualquier hallazgo, y acá vemos una imagen nodular de margen circunscripto, eje mayor paralelo a la piel, localizada en el espacio. Esta paciente tenía otra lesión que estaba en hora 6 aproximadamente, esta estaba en hora 9 y correspondió a un fibroadenoma. Aquí la vemos en su correlación con la ecografía manual. Por lo tanto, vamos a recordar que el ABUS es una herramienta muy útil en el screening de mujeres con mama densa. Permite cubrir la gran demanda de ecografía mamaria que hoy en día es difícil por la escasez de recursos humanos médicos para realizarlos. No es operador dependiente y mejora el flujo de trabajo, y tiene una gran incorporación que no la tenemos en la ecografía manual, que es la reconstrucción coronal 3D. Por último, vamos a ver otra de las herramientas nuevas con las que contamos en las imágenes mamarias, que es la elastografía de la mama. ¿Qué es la elastografía de la mama? Es una herramienta más del ultrasonido, como lo es el Doppler y como lo es el modo M. Permite evaluar la rigidez o la elasticidad de una lesión y compararla con el tejido circundante.
determina la distribución espacial de este tejido rígido y se basa en un concepto similar al concepto de la palpación clínica. Nosotros sabemos que cuando palpamos una lesión dura o rígida o poco elástica, es una lesión sospechosa. Lo mismo vamos a poder determinar con la elastografía. Y ya está incluida como técnica dentro de la quinta edición de Weierats. ¿Cuál es el principio físico? Bueno, el principio físico es la elasticidad o módulo de Young. Es el resultado entre el cociente, el cociente entre la compresión y la deformación de un tejido. Nosotros aplicamos una compresión y el tejido se deforma. El cociente entre esta compresión y deformación es lo que se llama elasticidad o módulo de Young. Esto, vamos a ver, en estas dos esferas, si yo aplico una compresión a la esfera de metal, la deformación va a ser muy baja y el tejido va a ser poco elástico o muy rígido. Si yo aplico compresión a esta pelota de goma, vamos a ver que la compresión no va a ser muy importante y sí va a ser importante la deformación. Y por lo tanto, esta lesión, esta imagen va a ser poco rígida o muy elástica. ¿Cómo evaluamos entonces la elasticidad en ecografía? Tenemos dos técnicas. Tenemos una técnica cualitativa o de strain o de compresión y una técnica cuantitativa o de ondas transversales. Estas técnicas son diferentes entre sí, pero aportan información similar. La elastografía de compresión o de strain evalúa la deformación luego de aplicar una fuerza de compresión. Detecta la modificación en la forma y el tamaño de la lesión y la compara con los tejidos adyacentes. Por lo tanto, ustedes van a ver siempre que en la elastografía de compresión nosotros tenemos índices que comparan. Es operador dependiente, es decir, vamos a depender de la compresión y del entrenamiento del individuo que realiza la elastografía. Hoy en día, por suerte, existen algunos software que monitorean la técnica y nos ayudan a obtener la elastografía de manera adecuada, y mientras más se deforma un objeto, mayor es la elasticidad del mismo. Aquí vemos un video en el cual se ve cómo se realiza la técnica. Vamos comprimiendo con el transductor de manera seriada y vamos a ver que las curvas de adquisición tienen que ser parejas. Los diferentes equipos tienen diferentes software que nos ayudan a determinar si la obtención de la imagen es la correcta. La elastografía cualitativa tiene escalas propias de colores, la más utilizada es la de Tsukuba, pero hoy en día podemos homogeneizar las escalas con la elastografía de ondas transversales, por lo tanto los equipos a veces uno las homogeneiza para que sean comparables. La segunda técnica de elastografía es la elastografía de shear wave o de ondas transversales. En este caso no hace falta hacer compresión y el principio es el de la gota que impacta en el agua, es decir, la gota impacta en el agua o en un fluido y va a generar ondas a lo ancho. Esa onda va a depender de las características de ese fluido. Mientras más espeso o más rígido sea ese fluido, más rápido se van a transmitir esas ondas. Bueno, eso ocurre con la elastografía en la mama. Las ondas que se generen y la velocidad en la cual estas ondas se muevan va a depender de la dureza del tejido. Mientras más dura es la lesión, más rápidas son esas ondas, y mientras menos dura, más elástica es la lesión y más lentas son las ondas. Y se mide en kilopascales o en metros por segundo. Acá vemos el video de cómo es la adquisición. Uy, lo pasé, disculpen. Aquí vemos que se produce un impulso acústico. Ese impulso acústico va a generar ondas que al atravesar la lesión van a ser diferentes de acuerdo a los diferentes tejidos. Esto es procesado por el equipamiento y se crean los mapas de color. La técnica de shear wave utiliza una escala de colores que va del azul al rojo, siendo lo rojo lo más rígido y lo que tiene más sospecha de malignidad.
Lo que está hacia los valores bajos de kilopascales es lo que es benigno, lo que tiene valores más altos de kilopascales es lo que se considera de alta sospecha, y el límite de corte suele estar entre 60, 70 u 80, dependiendo de los diferentes equipos. ¿Para qué la utilizamos en la clínica? La utilizamos para confirmar que una lesión es maligna o benigna, y para categorizar adecuadamente las lesiones que están borderline, entre BI-RADS 3 y BI-RADS 4A. Si uno tiene una lesión que está en el límite y que tiene escasa rigidez o una alta elasticidad en la elastografía, vamos a tener más tendencia a poner un BI-RADS 2 o un BI-RADS 3, y si la lesión tiene una alta rigidez, va a ser más simple poner un BI-RADS 4. Pero es una herramienta más que se suma a las restantes, como la morfología y el Doppler. Vamos a ver algunos casos. Esta es una lesión que en ecografía, en imágenes morfológicas, deberíamos tener en cuenta la edad de la paciente, pero es un nódulo hipoecoico de margen microlobulado. Podríamos ponerle un 3 o un 4 dependiendo del contexto clínico, probablemente sería un 4. Vemos que no tiene estructuras vasculares en el Doppler, y en la elastografía el valor en kilopascales es de 49. Es un valor cercano al azul, cercano a lo benigno, y podríamos en este caso categorizarla como un BI-RADS 3 y controlarla en 6 meses. Ya vamos a volver sobre esa imagen después. Aquí tenemos otra imagen, un nódulo en una paciente relativamente joven, que tiene un nódulo de margen circunscripto, un poco menos definido en este extremo, con reforzamiento acústico posterior. Le podemos poner un BI-RADS 3 o un BI-RADS 4, pero miren la elastografía, tiene valores de elastografía muy altos, 209 kilopascales, está en el área de los rojos, excede el tamaño de la imagen morfológica, y es una lesión altamente sospechosa, por lo tanto es un BI-RADS 4 y debe ser biopsiada. Ese es el razonamiento que utilizamos. Nosotros en nuestra institución utilizamos como valor de corte los kilopascales que van entre 70 y 80, por debajo de 70 consideramos benignos, por arriba de 80 consideramos malignos, y entre 70 y 80 nos preguntamos qué hacer. Vamos a ver, revisar las imágenes que veíamos recién. Bueno, una paciente de 46 años con mama densa, ecografía de control, y tenía la imagen que recién describimos. Acá vemos que tiene Doppler, acá con el Doppler ya es sospechosa, tiene un margen un poquito más sospechoso en este extremo. La elastografía, como decíamos recién, tiene valores de kilopascales por arriba de 100, es una lesión muy sospechosa, se categoriza BI-RADS 4, fue biopsiada y correspondió con un carcinoma ductal invasor. La lesión que veíamos en primera instancia es una paciente de 66 años con un nódulo en mamografía de control anual en el cuadrante superior externo de la mama derecha. Había sido categorizada BI-RADS 0 en mamografía. Esta es la ecografía, vimos que tenía Doppler negativo. En la elastografía los valores estaban dentro de los valores de benignidad, 49 kilopascales. Estamos en la tanda de los verdes. Y se biopsió y correspondió a un fibroadenoma. Van a ver que muchas de estas lesiones no tenían tal vez indicación de biopsia por elastografía, pero se utilizaron dentro de un protocolo para estratificar el nivel de corte. Paciente de 58 años, ecografía mamaria de control, mamografía normal, vemos una lesión nodular hipoecoica, sin modificación acústica posterior, de margen angulado. Vemos que tiene vascularización penetrante en el Doppler, es una lesión de alta sospecha, categorizada BI-RADS 4. Fíjense la elastografía, y la muestro por un ítem importante. La rigidez excede y nos da una orientación en el plano del espacio de las áreas rígidas que van más allá de la lesión
que vemos en el modo morfológico. Aquí vemos que la lesión está en el área de los naranjas y de los rojos, tiene 122 kilopascales de elasticidad y correspondió a un carcinoma invasor tipo no especial. Otra paciente, esta paciente había venido para una evaluación ecográfica pre-realización de biopsia, venía a biopsiar este nódulo que había sido descrito en un estudio previo. Cuando hacemos el barrido para programar la punción, vemos que hay una segunda imagen nodular cercana, más pequeñita, más difícil de caracterizar. En uno de los márgenes parecía tener como una lobulación. La pregunta es, ¿hay que biopsiar las dos? ¿Hay que biopsiar solo una? ¿Es de sospecha? ¿No es de sospecha? Bueno, acá vemos la elastografía de ambas imágenes. La imagen de mayor tamaño tiene 155 kilopascales, está bien roja, excede lo que vemos en el modo morfológico, y fíjense la lesión de menor tamaño. Es una lesión pequeñita, pero es bien roja, tiene una alta rigidez, 106, entra dentro de las lesiones de sospecha. Ambas lesiones fueron biopsiadas y las dos correspondieron a carcinomas ductales. Otro ejemplo, una paciente con una imagen estelar en mamografía categorizada by RADS4, vino para una evaluación ecográfica prebiopsia. Acá la vemos, la lesión es muy sospechosa, márgenes angulados, verdaderamente un BI-RADS4. Cuando le ponemos la elastografía, vemos que no tiene una alta rigidez, está en el orden de los amarillos, es decir, está más cerca de lo benigno que de lo sospechoso, a pesar de que había esta discordancia entre la morfología y la elastografía. Esta paciente fue a biopsia y correspondió a una hiperplasia ductal atípica y atipia plana con desorganización arquitectural. La paciente fue marcada por ultrasonido y enviada a cirugía y se corroboró el diagnóstico. Por lo tanto, en este caso la elastografía estuvo más cercana o más parecida al resultado histopatológico. Este es otro caso, es una paciente que vino a control anual con ecografía y mamografía, tenía el antecedente de una cirugía por cáncer de mama, y esta lesión que estaba cercana al sitio de la cirugía previa, vemos que no tiene Doppler significativo, el Doppler está alejado, y en la elastografía vemos este patrón que alterna áreas de diferentes colores, con un promedio de kilopascales alrededor del 58%, de 58 kilopascales. Esta lesión no estaba dentro de las lesiones que son sospechosas en elastografía, y como tenía una cicatriz quirúrgica adyacente, antes de decidir punzarla, la envió a resonancia magnética, y en la resonancia magnética se confirmó que no había realce sospechoso y que lo que veíamos correspondía a una lesión cicatricial. Modificaciones postquirúrgicas, se categorizó BI-RADS2. ¿Cuáles son las dificultades de la elastografía? Las mamas muy grandes, las lesiones profundas, las mamas pequeñas con escaso tejido fibroglandular. Hay que evitar la compresión cuando obtenemos la elastografía, porque si no sale un artefacto que nos puede confundir. Hay que pedirle a la paciente que contenga la respiración. A veces en algunos equipos nosotros vemos las lesiones con el transductor matricial y no las vemos con el transductor lineal común, y por lo tanto es difícil extrapolar una lesión que vemos con un transductor al otro, y la elastografía la hacemos siempre con el lineal, no con el matricial. Y hay que determinar el nivel de corte para el equipo que uno usa. Bueno, estas son lesiones profundas, que a veces es difícil obtener una elastografía adecuada. Acá tenemos las lesiones que son mamas pequeñas, o que son, no, lo que tenemos acá es un artefacto ligado a la excesiva compresión. Este mapa que parece un arco iris es un artefacto y nos puede confundir.
Otra vez el artefacto que nos puede confundir, que es un artefacto ligado a la compresión. Hay falsos positivos, acá tenemos un caso, una lesión hipoecoica de margen microlobulado, categorizada BIRAT 0 en mamografía y BIRAT 4 en la ecografía, un vaso penetrante en el Doppler, la lesión es sospechosa, y en la elastografía tenemos 124 kilopascales. Nos pareció que es una lesión sospechosa, se categorizó BIRATS 4 y correspondió a un fibroadenoma ricamente celular. Estos fibroadenomas ricamente celulares a veces nos pueden confundir en la elastografía y también en el modo morfológico. También hay falsos negativos, este es un caso, una imagen nodular en apariencia no tan sospechosa, reforzamiento acústico posterior, sin vascularización, pero tenía un margen indefinido, fue enviada a punción. Acá vemos en la elastografía que los valores de elastografía están bajos, alrededor de 40 kilopascales, y en la biopsia fue un carcinoma invasor. Vamos a mostrar dos casos y ya terminamos. Estos son los casos que nos ocurren en la práctica diaria, ya fuera de las pacientes que evaluamos para establecer el valor de corte. Tenemos que una paciente de 57 años, cirugía por cáncer de mama en el 2013, ecografía mamaria de control, teníamos la cicatriz quirúrgica que vemos por debajo de la piel, y adyacente a la misma una imagen nodular de márgenes angulados hipoecoica en hora 3. ¿Qué BIRATS le pondríamos? La pregunta 2, 3 o 4. Si uno mira la morfología, probablemente le pondríamos un 4 de entrada. En los kilopascales estaba alrededor de 69 kilopascales, es justo el infierno tan temido, entre 70 y 80. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, antes de definir, la mandamos a una resonancia. En la resonancia confirmamos que se trataba de una lesión cicatrizal posquirúrgica y que no tenía sospecha. Este es otro caso. Esta paciente de 55 años tenía mama densa, venía mamografía de control anual. En el 2018 tenía una lesión subareolar derecha de 8,5 milímetros, que había sido biopsiada con resultado de mastopatía fibroquística, predominio de tejido fibroesclerohialino. Viene a control, habíamos cambiado el ecógrafo, la lesión no había aumentado de tamaño, pero sí se había vuelto como un poquito más irregular, tenía atenuación del ultrasonido. Nos preguntamos qué hacemos con esto, BIRAT 2 porque estaba biopsiada, BIRAT 3 para controlarla, o BIRAT 4 porque había cambiado. Fíjense cuánto nos ayudó la elastografía, la lesión tenía una alta rigidez, decidimos biopsiarla, y el resultado histopatológico fue una neoplasia lobular invasora. Por lo tanto, hay que recordar que hay dos técnicas de obtención de imágenes elastográficas, tiene una alta fiabilidad diagnóstica, es muy reproducible y tiene mucha utilidad clínica cuando estamos en ese límite entre BIRATS 3 y BIRATS 4. Bueno, espero que les persista de algún modo en la memoria todo lo que hemos mostrado en esta 45 minutos de un rally por las cosas nuevas, y que en un futuro las podamos utilizar en la práctica clínica. Muchas gracias. No, gracias a vos, Lucrecia, eternamente agradecidos. Creo que todos queremos felicitarte, fuiste muy clara, concisa y fundamentalmente muy práctica tu presentación. No quisimos interrumpirte anteriormente, hubo algunas preguntitas que creo que ya algunas fueron respondidas sobre la exposición. Una era referente al agente de contraste que utilizás en la mamografía con contraste. ¿Qué tipo de iodo utilizan? Se utiliza el mismo contraste iodado que el de la tomografía computada. Ahí vienen 3 valores, yo no me acuerdo exactamente el valor, no es el de valor de concentración más baja ni el de más alta, sino es el intermedio. Sí.
y son contrastes iodados no iónicos, de baja osmolaridad, que son absolutamente bien tolerados. Tienen la misma tasa de complicaciones que el gadolinio en resonancia. Por lo tanto, las reacciones adversas son muy bajas. Muy bajo. Es un contraste muy fiable. ¿Tuvieron alguna reacción adversa ustedes en el centro? Mira, tenemos muy poquita experiencia con la mamografía con contraste, hasta ahora ninguna, y sobre todo las pacientes te dicen, es tan fácil hacérsela, porque uno le inyecta con la paciente charlando, la inyección de contraste se hace sentada, no es como en el tomógrafo que están acostadas o en el resonador. Las pacientes no perciben demasiado el calor del yodo, sino que están conversando y dicen, ay, lo siento en la garganta, Sí. y es muy, muy bien tolerado. Y las pacientes que hicimos eran pacientes que venían como con mucho tratamiento, muchos estudios, y lo sintieron como muy fácil de sobrellevar. Buenísimo, creo que ya fue bien respondido. Después otra era, bueno, la utilidad de la axila, que ya también lo respondiste en tu presentación, que la ecografía 3D no evalúa la axila. Y después me preguntaba si lo utilizan a la ecografía 3D como evaluación prequirúrgica junto al mastólogo, porque me parece que esa resolución y esa reconstrucción 3D puede orientar mucho a los mastólogos antes de entrar al quirófano. No sé si se los piden o los acompañan en las Mira, evaluaciones. nosotros en la práctica nuestra a la ecografía automatizada la tenemos únicamente dirigida al screening. No hacemos ecografía automatizada si no tiene mamografía asociada. Nosotros decimos el modo combo. Viene, se hacen la mamo y la eco. Y la utilizamos en eso. No nos han pedido, no le hemos explorado otras utilidades, porque realmente el objetivo nuestro era acortar un poco los tiempos de espera para la ecografía mamaria, pero creo que puede ser una muy buena indicación. Aparte es como muy orientadora el plano coronal. Sí, se ve muy lindo. ¿Qué sensibilidad tienen aproximadamente en el estudio de la astografía? Mira, no tengo las cifras exactas, pero es como un elemento más. Yo siempre digo, esto se equipara con el Doppler. Es decir, uno no toma una decisión definitiva solamente basada en la elastografía. La sensibilidad es como variable, no está como demasiado publicada, pero yo la incorporé en la práctica no como un elemento definitorio, es como con el Doppler. Uno hace un nódulo y el nódulo es muy sospechoso, por más que el Doppler sea negativo, sigue siendo un BI-RADS 4. Pero creo que es un elemento que nos colabora en la toma de decisión en esos casos límites. Muy bien. Bueno, otra pregunta, ¿qué ventajas tendría en realizarla en mama no densa a la ecografía 3D? Pregunta Javier Irrazábal. En realidad yo creo que la ecografía, ni la 2D, ni la 3D, ni la manual son útiles en la ecografía, en la mama no densa. Por lo tanto, y cuando uno tiene una paciente con una mama no densa, que tiene síntomas, y vamos a ir directamente a la ecografía manual, porque la automatizada la usamos sobre todo para el screening. Perfecto. Bueno, acá la doctora Arcilia Mote, que aprovecho a enviarle un saludo especial, te pregunta qué tolerancia tuvieron las pacientes a la mamografía contrastada y qué futuro le ves vos en control de respuesta a quimio neoadyuvante. Bien, bueno, primero le agradezco a Arcilia, como puse en la presentación, que es la cabeza ideológica de la ecografía automatizada, y gran parte de las imágenes de la presentación que les mostré han sido aportadas por Arcilia. Respecto de la mamografía contrastada, como les digo, es muy bien tolerada por la paciente. ¿Qué futuro le veo en la paciente en neoadyuvancia? Yo creo que es un método barato y que es más barato que la resonancia, y por lo tanto en algunos ámbitos puede ser que en un futuro sea el método de elección. No aporta la resolución espacial de la resonancia,
pero podría aportar información útil y es más fácil que, por ejemplo, una institución que tiene nada más que mamografía pueda tener mamografía con contraste y no un resonador. Entonces probablemente en un futuro va a ser muy utilizada. Y creo que el gran grupo de pacientes en las que se van a beneficiar con la mamo con contraste son las que tienen mama densa y las pacientes que han sido tratadas por cáncer de mama. Muy bien, creo que mejor respondido imposible. La doctora Cecilia Patró de Bariloche nos pregunta si lo cubren las obras sociales, al igual que el ABUS, la mamografía contrastada. La mamografía de contraste la cubren las obras sociales. Mágicamente ha sido tan difícil incorporar la tomosíntesis, bueno, porque tiene un valor de aproximadamente el de una tomosíntesis, y el contraste ya las obras sociales lo pagan para la tomografía computada. Entonces, con que venga pedido como mamografía o tomosíntesis, o el valor de una mamografía de alta resolución o de una tomosíntesis más el contraste, las obras sociales lo cubren. El equipo que nosotros tenemos de mamografía con contraste permite hacer además tomosíntesis en la misma compresión. Yo no lo presenté porque la dosis de radiación se va muy alta, y además porque al equipo te corre el riesgo de dañarse el tubo. Entonces, salvo en ocasiones especiales, lo que vamos a hacer siempre es la de alta y de baja energía. Perfecto. Acá Javier Irrazábal pregunta, ¿cuáles son los equipos que poseen este software de mamografía contrastada? Bueno. En el mercado están en Argentina el equipo de General Electric, es el Pristina, que viene con el ad hoc de mamografía con contraste, y General Electric tiene además la posibilidad de hacer biopsia guiada por mamografía con contraste. Y Hologic tiene también mamografía con contraste, que permite hacer la mamo con contraste más la tomosíntesis. Y sí, tengo entendido que Fuji también tiene, y el otro equipo, que es el italiano, no me sale el nombre. Sí. Giotto. El Giotto también tiene. También lo tiene, tenés razón. Muy bien, creo que esto ya está respondido, así que pasamos ahora a Eduardo Liquín. ¿En qué tiempo de lectura te lleva leer una mamografía contrastada? Nada. Nada. Es el tiempo la que... sustracción, punto. Nada, uno ve la mamografía 2D de baja energía y aprieta un botón en la consola, y en el acto está la mamografía contrastada. Nada, es mágico, es como el MIP de el protocolo abreviado de la resonancia del mama, nada. ¿Realza o no realza? Perfecto. Otra pregunta, ¿cómo se procede a realizar mamografía con contraste en pacientes que poseen implantes? No se utiliza en pacientes con implantes ni en pacientes con silicona libre. Hay alguna gente que está trabajando en pacientes con implantes, pero hay que tener en cuenta que el implante habitualmente oculta alguna parte del tejido mamario, entonces por lo tanto se considera que no sería de utilidad en ese grupo de pacientes. Muy bien. Otra pregunta, bueno, te felicitan, todos dicen muy buenas tus charlas, muy claras, y después preguntan con respecto a la elastografía, por las lesiones que son malignas y son rígidas por lo general. La mayoría de las lesiones malignas son rígidas, salvo algunas parciales, por ejemplo los carcinomas mucinosos, esos tienen una rigidez menos marcada, pueden no ser tan rígidos, pero la mayoría de los cánceres tienen una baja elasticidad. Perfecto. En caso de la mamografía con contraste, ¿se hace la misma compresión que la mamografía de retina? Exactamente igual, la compresión dura un poquito más porque en realidad es como si se hicieran dos adquisiciones con la misma compresión. Bárbaro. Fiorella, Lancioni, que aprovecho y le mando un saludo también, pregunta si se hace la axila cuando no la piden expresamente en el pedido de la eco mamaria. ¿Esto viene a colación si lo hacen en pedidos por separado o cuando vos realizás una ecografía mamaria haces un repaso axilar?
Lo correcto, la respuesta correcta a esto sería que cuando uno hace ecografía mamaria de screening en pacientes que vienen sin síntomas y que tienen mamografía y ecografía, uno no tiene la obligación de hacer la axila de rutina, porque el examen axilar lleva determinada cantidad de tiempo y a veces explorar la axila en una paciente que no tiene nada en la mama nos termina complicando, porque la interpretación de la morfología del ganglio uno la hace siempre teniendo en cuenta el hallazgo en la mama. Lo cierto es que en la rutina siempre pasamos el transductor, aunque sea screening, y si encontramos algo lo informamos, pero debería facturarse por separado. Sí, opino igual. ¿Qué otra? También habían preguntado si era de utilidad la mamografía contrastada en la axila, si tenías alguna experiencia en ver ganglios patológicos. Tiene la misma limitación que tiene la mamografía, es decir, hay veces que las adenopatías se ven en una mamografía 2D o en una tomosíntesis y se van a ver en la mamografía con contraste. Y hay veces que quedan fuera del campo de visualización de la axila por el posicionamiento y no se ven. Por lo tanto, esa también es una limitación de la mamografía con contraste que la resonancia no la tiene. De todas maneras, hoy todos sabemos que la palabra final de los ganglios axilares lo tiene la ecografía dirigida. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que no queda ninguna otra pregunta. No sé si alguien se quedó con alguna duda. Creería que estamos en tiempo ya. Bueno, las palabras de aliento, felicitaciones y elogiándote son millones. Por privado y por el correo. Muchas gracias. Creo, a ver, quise decir... ¿Qué tiempo de estudio con contraste y con lavado? Pregunta acá Eduardo Liquín, pero creo que eso ya estuvo bien expresado en la charla, diste bien los tiempos. No, creería que no quedan más preguntas, solo felicitaciones y muchos halagos para vos. Lo de el material de contraste ya fue respondido, del iodo. Y bueno, que la axila no se evalúa con ecografía 3D también ya fue respondido. Así que ya estaríamos, Lucre. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un placer que hayamos inaugurado con el capítulo de Mamosta Sesiones Científicas, así que más que orgullosa. Y la verdad es que felicitar a Fardit por la gran convocatoria, un día jueves a las 9 de la noche, realmente impresionante, así que bueno, felicitaciones a nuestra federación que hace tanto por la radiología. Paula, muchas gracias por acompañarme. No, por favor, muchas gracias a vos, Lucre, un placer enorme. Estamos en contacto. Seguimos en contacto. Nos vemos. Vamos. Buenas noches a todos. Buenas noches.